Se lo decíamos, esta semana es muy importante en la Convención Constitucional, se vivirán días claves. Mañana martes, el Pleno del organismo se pronunciará sobre el informe emanado de la Comisión de Sistema de Justicia y el miércoles respecto al documento de formas de Estado. En los próximos días, la instancia votará las primeras normas constitucionales que podrían quedar plasmadas en la propuesta de nueva Carta Fundamental para Chile. El requisito es contar con los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Todos los detalles los tiene Daniela Ruiz Tagle. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sistemas de Justicia fue la primera comisión en finalizar el trabajo sobre su primer bloque de normas y ya comenzó la votación en general, luego en particular, posteriormente la sistematización correspondiente. Poco a poco los constituyentes comenzaron a recibir el informe que tendrá que ser votado en general durante los próximos días. La idea era estudiarlo, llegar al Pleno con conocimiento de lo que ocurrió en esta comisión. El documento tiene 119 páginas y contempla una serie de artículos aprobados y también rechazados. Se espera que la primera votación se realice respecto a este informe, luego el Pleno tendrá que pronunciarse sobre los artículos uno a uno. En la discusión en general, un grupo de constituyentes fue cuestionado por el tenor de estas normas, no solamente por los adversarios políticos, sino que también por incluso el Poder Judicial. Mauricio Daza es uno de los convencionales que propuso estas normas constitucionales, algunas de ellas el abogado entregó detalles de algunas normas que deberán ser visadas por el Pleno. Todos los cargos al interior del sistema de justicia van a ser concursables, los cuales además van a ser resueltos estos concursos por parte de un órgano autónomo que se crea, que consiste en el Consejo de la Justicia, el cual va a tener a su cargo tanto lo relacionado con el nombramiento de todos los jueces y juezas de la República, va a tener a su cargo el control disciplinario de los mismos. Claro, la Comisión de Sistemas de Justicia busca crear una nueva jurisdicción enfocada en la justicia indígena, es por ello que también se está abordando el nombre del Poder Judicial, que podría cambiarse a Sistemas de Justicia. Por otro lado, se plantea poner fin al fuero de los jueces, disminuir la edad de jubilación de 75 a 70 años, entre otros aspectos. Carol Baum, constituyente por la UDI, manifestó preocupación por ciertas iniciativas que tendrán que ser votadas por el Pleno. Y hay algunas que nos preocupan. Se limita el ejercicio de los jueces a los 70 años y crea formas de remoción impropias que atentan contra la inamovilidad de los jueces y por tanto contra su independencia. Como los jueces deben fallar sin considerar las próximas elecciones o qué tan populares son sus fallos, sino únicamente en los hechos presentados y la ley, esto no corresponde. Además se termina con el fuero de los jueces, que fue eliminado en el artículo número 13. Esta semana debutará el sistema de votación en el Pleno, el famoso quórum de los 2/3 que tanto fue cuestionado, recordemos, durante los primeros meses de la convención. ¿Estarán esos 103 votos para al menos aprobar alguna norma? Lo cierto es que existe incertidumbre sobre lo que la semana pasada se apeló reiteradamente al diálogo, al liderazgo, se apuntó directamente a la coalición de gobierno del futuro gobierno de Gabriel Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso el Partido Socialista. Esto considerando la separación que existe entre estas fuerzas políticas. El ex vicepresidente del organismo, Jaime Baza, del Frente Amplio, enfatizó en que es necesario radicalizar las instancias deliberativas. Era uno de los grandes sentidos, ¿verdad?, que tenía los 2/3, poder garantizar que esta fuera una constitución para el país, ¿verdad?, y no para una agenda política particular como lo fue la constitución del 80. Y esperamos reivindicar y radicalizar la dimensión deliberativa de este espacio constituyente, porque sabemos que el corazón de esta democracia, el corazón del proceso constituyente está precisamente en la deliberación. El socialista Pedro Muñoz, ex vicepresidente adjunto de la convención, sostuvo que espera existan los 2/3 esta semana para propuestas moderadas que le hagan bien a Chile, dice él. Sin embargo, espera que se rechacen aquellas que solo buscan instalar puntos políticos. Espero que las normas razonables que responden a las necesidades del país logren concitar los 2/3, pero también espero que aquellas normas que no le hablan al Chile, aquellas normas que obedecen a posiciones partisanas o caprichos, no logre los 2/3 por el bien del país. Yo espero que este sea un debate entre buenas razones, pensando en que lo que estamos construyendo no es un programa de gobierno, sino que es una constitución. Mucha atención con lo que va a ocurrir durante esta jornada, porque durante la mañana se va a realizar una reunión entre los miembros de la mesa ampliada
encabezada por María Elisa Quinteros, presidenta del organismo, y Gaspar Domínguez. ¿Para qué? Para ver cuál será el quórum de la votación de los informes de las comisiones. Se había señalado que este fuese de mayoría simple, sin embargo, según un instructivo que recibieron los constituyentes este fin de semana, quedó en 2/3. Ahora, esta propuesta de que los informes sean aprobados por 2/3, que ya fue oficializado mediante este instructivo enviado a los constituyentes, todavía no es la última palabra. ¿Por qué? Porque quieren reabrir esta discusión y ver si es que los informes pueden ser aprobados por mayoría simple. Tomás María José. Mira, esta es una semana histórica, no cabe la menor duda, porque comienza, como decíamos recién, comienza la votación de pleno y por lo tanto vamos a sopesar. Primero, ¿cuánto cuesta la negociación para llegar de la mayoría simple de la comisión a los 2/3 del pleno, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta negociar eso? Cuesta en el sentido en tiempo. ¿Cuáles van a ser las dinámicas y los bloques que se van a ir formando al interior de la convención? En segundo lugar, el piso que hay para moderar alguna de las decisiones que se tomaron en las respectivas comisiones, porque la idea generalizada de la convención, tú nos podrás ratificar o no, pero de que esto en algunos casos se va a moderar fuertemente. ¿Qué tan fuertemente? Algunos sostienen que va a ser que algunas comisiones han sido muy extremas, justamente para que se modere un poco, pero sigan siendo en realidad bastante radicales las decisiones que se están tomando. Por lo tanto, cuánto se va a moderar es otro de los aspectos que habrá que observar. Por eso, esta semana es importante no solo por lo que se vota, sino que también por cómo se logra llegar a los 2/3 y cuánta, y esto entre comillas, moderación hay en el Pleno. Yo no sé cuál es el ambiente que hay en estos momentos con respecto a eso. Sí, bueno, también está esta interrogante de cuánto se van a demorar en moderar, porque recordemos que las normas que no alcancen, o incluso las normas que no alcancen los 2/3, es decir, los 103 votos, pero sí mayoría simple, tienen que devolver a comisión. Entonces, eso evidentemente dilata la discusión y es precisamente lo que quieren evitar los propios constituyentes. Hay un ánimo por moderar las normas constitucionales que están plasmadas en los distintos informes. Recordemos que esta semana se van a votar los informes de sistemas de justicia y formas de Estado. Y es por eso que podríamos decir que esta semana podríamos conocer ya cuáles serán las primeras normas que quedarán plasmadas en la propuesta constitucional. Y por supuesto hay algunas que generan controversia, como por ejemplo estas asambleas legislativas que fueron escritas en la Comisión de Formas de Estado, que incluso no se sabe ahora en qué comisión tiene que estar, pero etcétera. Son muchos aspectos que están bajo la incertidumbre de que se van a aprobar o no, así que van a tener que devolverse a la comisión. Tomás María José, es muy relevante lo que va a pasar hoy día. Se va a realizar esta reunión pese a que ya estaba zanjado el hecho de que los informes sean aprobados por 2/3, pero se va a reabrir esta discusión. Ayer hubo una reunión en donde se manifestó por parte incluso de la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dudas sobre si los informes serán aprobados o no por 2/3. ¿Por qué es tan relevante? Porque es una discusión que ya estaba cerrada y que se reabre por temas netamente políticos, dicen algunos. ¿Por qué? Porque hay temor de que algunos informes no sean aprobados. A ver, revisemos rápidamente qué se va a votar. En materia de justicia, el cambio de nombre ya no se va a llamar Poder Judicial, se va a llamar Sistema Nacional de Justicia. Se va a votar que la justicia debe ser paritaria y una justicia con enfoque de género. Yo creo que esto es un gran error, entre paréntesis. Yo creo que yo creo que la legislación debe en algunos casos ser pro algo, pro medio ambiente, pro trabajadores, pro etcétera, pero no el juez. El juez siempre tiene que ser independiente y dar seguridades de imparcialidad a todas las partes. Pero bueno, es lo que se va a votar ahí. Las deficiencias, se va a discutir lo que se trata del error judicial y las indemnizaciones por errores judiciales. Esto tiene muy preocupados a jueces y funcionarios judiciales. Llega el lenguaje inclusivo a las sentencias. Los jueces a plazo, o sea, jueces que van a durar un plazo determinado,
Y con respecto a esto ha habido una amplísima discusión acerca de si los jueces pueden mantener su independencia en sus decisiones si saben que tienen un plazo determinado y que después tendrán que buscar trabajo en el mundo privado, y todos sabemos que en el mundo privado quienes dan trabajo y por que lo se tanto, les va a evaluar. Exactamente, y si van a ser amables con ese mundo que después les puede dar trabajo. ¿Qué va a pasar con los tribunales internacionales versus tribunales chilenos? O sea, ¿cuál es la dependencia de las decisiones en los tribunales chilenos con respecto a los tribunales extranjeros? Y una de las cosas que genera también muchísima controversia en materia judicial es que habría, si es que se aprueba, dos justicias. Una para pueblos originarios, otra para personas no indígenas. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre una persona chilena, digamos así, con otra de pueblos originarios? ¿Bajo qué justicia cae? ¿Cuál va a ser el derecho que va a aplicar la justicia de pueblos originarios? Se dice que es una justicia absolutamente equiparable a la otra y por lo tanto no habría una instancia superior a la justicia de pueblos originarios o indígenas, etcétera. Se han abierto muchísimas discusiones e interrogantes al respecto. Con respecto al Estado, se dice que hoy día se aprobaría la definición de lo que es el Estado chileno. O sea, un Estado que sería regional, plurinacional e intercultural. Y las competencias de las regiones autónomas, porque se dice que va a haber regiones y territorios autónomos, que los municipios son autónomos, va a haber territorios especiales, no sabemos cuáles son los territorios especiales con autonomía. Pero con respecto a las regiones, ¿qué es lo que se ha dicho? Que las regiones van a tener muchísima autonomía y asambleas regionales, o sea, una especie de órgano legislativo, prácticamente no lo dicen así, pero con personas elegidas que tendrían capacidades de legislar en cada región, prácticamente parlamentarios. Y la pregunta es, si hay una legislación en cada región, ¿qué coherencia va a haber entre las distintas regiones en cuanto a su legislación? Es una pregunta que se hace. Por ejemplo, la región podría por sí sola cambiar la organización político-administrativa. Pueden crear provincias nuevas, comunas nuevas, y por lo tanto podrían crear burocracia nueva, que es lo que acompaña a cada creación administrativa. La Asamblea también tendría competencia en la regulación de la organización sindical, en las negociaciones colectivas, en la huelga. O sea, podría haber distintos regímenes laborales de cada región. Y podrían también fijar tributos, porque en materia de tributos, o sea, en materia de impuestos, impositiva, también tendría facultades. Crear empresas públicas regionales, contraer préstamos, atención con eso, cada región podría endeudarse. Entonces, todo esto, estas son consecuencias, puede haber otras, estamos hablando en términos gruesos, pero esto es así. Todo esto es lo que tendría que votarse esta semana. Se empiezan a adoptar entonces decisiones muy, muy profundas por parte de la Convención Constitucional. Ahora, con respecto a lo que tú dices de los informes, si ya se resolvió 2/3, porque además se resolvió en virtud del reglamento, ¿qué razón habría para cambiar la interpretación legal? Porque el reglamento es un asunto ya legal. ¿Qué razón habría para cambiar esa interpretación que se hizo en su momento? Daniela. Claro, en un inicio se señaló que los informes podrían ser aprobados por mayoría, porque por reglamento también hay aspectos que pueden ser aprobados por mayoría, como por ejemplo aspectos más de tipo reglamentario. En ese sentido señalaban que los informes, al ser solamente en general, como aprobar la idea de trabajar o de avanzar hacia esa materia, podía ser perfectamente aprobado por mayoría simple porque no abordaba directamente normas constitucionales. Y después en particular se votaría 2/3. En ese entonces, ¿cómo? Y después en particular se implementaría lo de los 2/3. No necesariamente, sería en general el informe, que es directamente el informe de la comisión, y posteriormente los artículos en generales, y después todo lo que tiene que ver con la discusión en particular. Pero lo cierto es que la votación del informe, la idea es que sea votada por 2/3, al menos la idea mayoritaria de los constituyentes. Ahora, desde Movimientos Sociales Constituyentes, que es el colectivo de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, han manifestado que los informes tienen que ser aprobados por mayoría simple.
Y es por eso que se reabre esta discusión que fue zanjada la semana pasada, el viernes pasado, pero que se reabre el día de hoy. Vamos a ver qué va a pasar. Dicen por ahí que el voto dirimente sería el del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales. Recordemos que él votó a favor de mantener los 2/3 en el Pleno. Hay una carta que envió Renato Garín, convencional constituyente, donde dice dice que hay una situación que no es reglamentaria. ¿Qué dice Garín? Dice que hay una situación antirreglamentaria que estaría presente en el informe que será votado el miércoles en el Pleno correspondiente a la Comisión de Forma de Estado. ¿Qué dice Garín? Dice que se constata la aprobación de normas que sobrepasan las competencias reglamentarias, ya que los artículos de esa Comisión de Formas de Estado excederían el marco que regula esa comisión. En específico, algunas de las normativas a ser votadas se cruzarían con los temas que son propios de otra comisión, que es la Comisión de Sistema Político, como el referente a las asambleas legislativas regionales, puesto que la propuesta involucra que las regiones autónomas puedan formar o formular sus propias leyes, y en el reglamento de la convención no se otorgarían potestades a la Comisión de Forma del Estado para referirse a asuntos legislativos, ni menos aún a nivel país. Y lo que observa Garín es que la llamada Comisión 3 se arroga una esfera de competencias que no tiene respecto a los alcances de sus facultades o sus potestades, y asegura que el artículo 64 del informe es solamente una muestra de la intencionalidad, dice, estratégica de la Comisión 3. Y enfatiza que en caso de hacerse votar este informe de la Comisión 3, se estaría validando procedimentalmente una conducta antirreglamentaria. Incluso más, se estaría colocando incentivos equívocos a las restantes comisiones, quienes tendrían el sano interés de expandir sus competencias e influir en los demás. Yo creo que esta es una discusión también para el día de hoy, ¿no? Es una discusión para el día de hoy, sobre todo porque se está intentando también llegar a acuerdo en relación al bicameralismo y el unicameralismo. Recordemos que se ha indicado que son dos posiciones duales entre sí y que es muy difícil llegar a un punto medio entre o eliminar una cámara o mantener las dos. Y es por eso que se está apuntando a otras normas constitucionales para poder llegar a ciertos consensos. Y en ese sentido, el tema de las asambleas legislativas regionales son uno de estos puntos, y por eso también es uno de los grandes aspectos que tiene que despejarse el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y hoy comienza el proceso de consulta indígena en distintas localidades del país, una instancia cuyo objetivo es, según se ha indicado, dar espacio para las personas pertenecientes a las naciones indígenas para presentar propuestas que deberían ser discutidas en la Convención Constitucional, garantizando así los principios y derechos fundamentales de cada pueblo. Pese a la intención de generar un espacio de diálogo para las personas pertenecientes a los pueblos originarios, existen dudas en torno a este proceso, especialmente debido a la falta de información de los plazos y los alcances que podría tener. Así lo plantea el convencional Eduardo Cretón de la UDI, quien ha participado tanto en la Comisión Transitoria de Pueblos Originarios como en la Comisión Permanente, de la cual acusa han sido excluidos los convencionales de Chile Vamos. Cretón defiende la obligación que significa el Tratado 169 de la OIT de realizar una consulta indígena, pero enciende las alertas en cuanto al espacio real de diálogo de la consulta y los plazos que tendrá esta para resolver. Advertimos que este es un proceso improvisado que corre el riesgo de ser poco participativo y poco representativo del sentir de los pueblos originarios, dice Cretón, quien además denuncia que la Secretaría Técnica a cargo de la consulta no nos informa a los convencionales de la comisión, no sabemos qué gente se ha contratado, no sabemos dónde se va a partir, no sabemos si cuenta con facilitadores o si están los presupuestos. La presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, en conversación con el diario Concepción, admitió el poco plazo que significan los 2 meses que tiene la consulta indígena. No es el tiempo que deseamos, pero la Secretaría ha trabajado una metodología que sea válida, seria y nos permita dar vida a propuestas para la Constitución. Sabemos que si esto no funciona y nos atrasamos, afecta al cronograma y tenemos riesgo de no llegar con algo al final. Ramona Reyes del Partido Socialista comparte esta idea de que, y enfatiza que la consulta es sumamente importante para la Convención, para el Estado, para los pueblos y también dice para el futuro del país en el diario El Mercurio. Reyes sostiene que es evidente que el tiempo de la consulta es poco, pero hay que entenderlo en el marco de los tiempos predeterminados para la propia Convención Constitucional.
Y en cuanto a los alcances, Giovanna Grandón de Pueblo Constituyente aseguró que se está trabajando en los movimientos sociales y que hay acuerdo en los llamados intransables. En el caso del norte, el intransable en algunas zonas es el agua, porque no pueden vivir sin ella. Para el sur son algunas tierras. Las forestales les están absorbiendo la naturaleza, aunque aclaró que el consenso no está en erradicar las empresas de la zona, pero hay que ponerles límites. Y pese al poco tiempo, indica que los pueblos originarios saben que no tienen el plazo que gustarían, pero al menos podrán resolver los temas urgentes de cada zona. Y distintos sectores de la Convención Constitucional respaldaron al vicepresidente del organismo, a Gaspar Domínguez, y pidieron respetar su autonomía institucional. En concreto, los convencionales esperan que el gobierno entrante no interfiera en la discusión de normas luego de que Giorgio Jackson tildara algunas como loquísimas. Todos los detalles con Héctor Campos. Respaldo desde diferentes sectores han recibido las declaraciones del vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, quien en conversación con La Tercera señaló que tanto el gobierno actual como el que asume este 11 de marzo deberían mantenerse distantes de opinar sobre los contenidos de las normas. Esto debido a que desde el equipo político del gobierno electo manifestaron su inquietud por el ingreso de determinadas normas en las diferentes comisiones de la Convención. Para el convencional representante del regionalismo ciudadano independiente Mauricio Daza, los dichos de Domínguez tienen sentido y espera que en la administración de Gabriel Boric se respete la autonomía del poder constitucional. Los poderes del Estado propiamente tal no están para los efectos de dar opiniones acerca de cuál va a ser su propio futuro respecto de un proceso constituyente que está en marcha. Por lo tanto, yo creo que acá se tiene que respetar la autonomía de la Convención. En esa misma línea, el diputado de Apruebo Dignidad, Tomás Hirsch, sostuvo que está bien que una actual o futura autoridad pueda dar su opinión a título personal de la Convención, lo que es muy distinto a interferir de manera institucional. Toda persona puede opinar respecto a lo que sucede con la Convención, pero ningún otro estamento, ninguna otra institución debe inmiscuirse en el trabajo que está realizando la Convención. Efectivamente, ni el gobierno actual, ni el gobierno entrante. Por su parte, la convencional de Vamos por Chile, Teresa Marinovich, también señaló estar de acuerdo con el vicepresidente de la convención, pero puso en duda que el próximo gobierno se mantenga al margen de los contenidos constitucionales. Estoy de acuerdo con el vicepresidente en que las autoridades del gobierno de Boric eviten el intervencionismo, me parece bastante lógico. Pero estamos hablando de una generación que creció políticamente y llegó al poder saltándose muchas normas de la democracia, entonces no me extraña esta conducta. El propio presidente electo, Gabriel Boric, cuestionó la indicación que proponía disolver los poderes del Estado, y el futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, tildó de loquísimas algunas propuestas discutidas en la convención. 9 de la mañana. Constituyentes calificaron como apresurada la idea de convocar a una nueva elección de convencionales si el proceso actual fracasa en el plebiscito de salida, como planteó Pablo Longueira. Incluso en la UDI concuerdan en que no corresponde hacer proyecciones en ese escenario pesimista. Todos los detalles con Javier Tovar. Calificando como lamentable el desempeño de la Convención Constitucional, Pablo Longueira se mostró preocupado por el futuro de la discusión, advirtiendo que hacen más probable un triunfo de la opción rechazo en el plebiscito de salida. Esto a través de una carta enviada al director de El Mercurio. El convencional y representante de la lista Movimientos Sociales Autónomos, Alvin Saldaña, consideró estas declaraciones como apresuradas. Por otra parte, hay que recordar que ninguna iniciativa se ha votado aún en el Pleno. Muchas se han propuesto y han sido rechazadas abiertamente, otras se han aprobado solo en general. Y lo que vamos a ver recién esta semana son las que se va a aprobar, las que el Pleno va a lograr aprobar por los 2/3. Entonces, cualquier anticipación al debate es claramente prematura y no está respetando los tiempos y el proceso que nos hemos dado, que se ha estado cumpliendo a cabalidad. El ex candidato presidencial también propuso que se ingrese con urgencia una modificación a la ley 21.200 para abrir una reelección de convencionales e insistir con el proceso de una nueva constitución. Ante esto, el constituyente por la UDI, Pablo Tolosa, indicó que no corresponde ponerse en el escenario de que este proceso fracase. Yo creo que ojalá, y así espero, que el Pleno tenga sentido común, rechace aquellas normas que carecen de lógica y que este proceso llegue a buen término. Creo que ponerse en el escenario de que este proceso va a fracasar, creo que no corresponde.
En representación del colectivo del apruebo, el convencional Fuad Chaín reconoció que hay propuestas poco razonables, pero recalcó que hay otras que sí van en la dirección correcta. Además, señaló que es irresponsable pensar en el rechazo sin ninguna iniciativa aprobada. Yo creo que todo el mundo comparte que dentro de la convención han existido propuestas que son bastante extremas y poco razonables, pero también hay propuestas que a mi juicio van en el sentido correcto. Y yo creo que no es el momento de empezar a ponerse en el lugar del rechazo, cuando todavía no hay ninguna norma que esté aprobada en el Pleno. Me parece que eso es absolutamente irresponsable. Este próximo martes 15 de febrero se comenzarán a votar las primeras normas en el Pleno de la Convención, las que deberán alcanzar una aprobación de al menos 2/3 de los constituyentes para ser parte del texto final. 9 de la mañana, 2